¿Cómo está mi gente? En un capítulo más de Los Nopalitos TV en Cantineando, donde cada trago se convierte en una historia y cada historia queda plasmada en la barra. Y hoy nos vamos, mi Huicho, hasta la Sierra Madre Oriental, a la carretera nacional, donde cuna del gran transporte y que se come sabrosón. Desmiénteme tú. Así es, primo. Hoy vamos a viajar a un municipio muy importante y el más nuevo del estado, con una historia muy particular, y qué mejor de que con alguien que conoce la historia, la ha estudiado y también la ha vivido. Nuestro amigo, el cronista de mérito, don Jorge Heriberto Salazar. Bienvenido, Jorge. Gracias. Bienvenido, don Jorge. Gracias por aceptarnos la invitación. No, al contrario, muy amable. Y muchas gracias por invitarme. Es un orgullo tenerlo aquí con nosotros, la verdad. Gracias. Sabemos que trae muchas historias por ahí, que ya detrás de cámaras estuvimos platicando una que otra cosita, pero ahorita vamos a desmenuzarlas. A desmenuzarlas, así es. Y sin más preámbulos, Rondón, ¡comenzamos! Pues para empezar, primero, ¿usted cree que haga falta ahorita para poder platicar más a gusto? ¿En una cantina? En una cantina, sobre todo. No, pues bueno, para ustedes cerveza. Ustedes cerveza. Una cervezona. Unas cervecitas, si nos ayudan con una cervecita y un agua aquí para el señor Jorge. Yo ya me tomé todas las que me tocaban. Jorge, y tengo uno que también ya se tomó varias. Y va muy adelantado también. Pero no nos hemos rendido. Y pues para invitar a la raza también a que vean el capítulo, aprender de la historia aquí del municipio de Allende y que se tomen una con nosotros. Una con nosotros, Jorge. así es. Claro que sí. Dígame ese labro, permíteme tantito. Ayúdale ahí, Rolando, para que vengan, porque traemos mucha historia, Jorge. Claro que sí. Traemos mucha historia y vamos a platicar. Así es. Pues un saludcita antes de empezar. Sabemos que está con agua, pero igual la gente que está viendo con nosotros este capítulo se entretenga con nosotros. Saludita. Ay, qué chulo traigo. Don Jorge, pues, como lo mencionábamos ahorita, es un orgullo que esté aquí con nosotros. La verdad, gracias por su tiempo, primero que nada. Muchas gracias. Y pues, despejar la primera duda personalmente, ¿cómo era, antes de saber quién es usted primero, cómo era Allende en su infancia? ¿Qué recuerdos tiene? Cuéntenos un poquito. Bueno, pues claro, mira, por ejemplo, en mi infancia, por ejemplo, la luz que había era una plantita de luz en la presidencia, una maquinita Caterpillar, una máquina Caterpillar. La prendían la luz al oscurecer y a las meras 11 de la noche se apagaba. A dormir. Quedaba todo como boca de lobo, era como decía. Y no había pavimento. En las calles no había pavimento. Entonces, nosotros a la escuela, pues íbamos solos. No había ningún problema de carro, ni era muy raro. Ese era, pues, el recuerdo que yo tengo de mi niñez, más bien. Ya en 1952 llegó la luz de la comisión. Y recuerdo yo que todo el mundo estaba afuera de las calles viendo la iluminación, una novedad, ¿verdad? Sí, pues cómo no. Pues qué otras cosas. Bueno, enfrente de mi casa había una cantina que se llamaba Las Cuatro Milpas. Yo estaba chiquillo y me platicaba mi mamá, papá no me decía nada, pero me platicaba mamá que para cuando acordaban yo andaba entre las patas de los amigos ahí. Sí, pues ¿verdad? Sí. Y pues ahí sí era medio peligroso, ¿verdad? Entonces ya nos cambiamos a otro barrio. Pero ya cuando tenía yo 8 o 9 años. Ya grande. Sí, más grandecito. Pero dentro de lo que cabe, vida pacífica. Sí, pues cómo no. Y lo que comentábamos, yo recuerdo que
que el famoso crimen de la calle de Ramberry pues fue el 30 y tantos, ¿verdad? Y todavía para los 50 los platicaban los señores como si hubiera sido la novedad. La novedad, sí, porque pues verdad, un crimen así. Ahorita no, pues todos los días cambia, ¿verdad? Porque, don Jorge, cuando uno crece así de que te ponen la luz, la apagan a las 11, así como comenta, pues se siente normal, ¿no? Claro, pues es la vida que tenemos. Cuando usted se da cuenta de aquella infancia, aquella historia que usted vivió, pues se convirtió en historia, cabrón. Bueno, pues realmente ya después, yo hice un librito, Las calles de mi pueblo, donde recordaba yo desde el 40 y tantos hasta el 70. Sí. Hasta el 70 para no mencionar gente que no se fuera a pasar Así es. alguien. Entonces, yo hice un libro donde por cada calle había un comercio, había una cantina, había vivía fulano de tal, todo eso, ¿verdad? Porque yo recordaba desde los 8 o 10 años, más o menos, Lo que vivió. Lo que viví. Porque qué chingón que esa infancia que usted tuvo como normal, sí. Ahorita, al año en el que estamos, se haya convertido en parte de la historia del Estado. ¿No? Entonces, Bueno, pues es bien bonito. Sí. De ese Allende que usted recuerda, ¿qué cosas desaparecieron y qué cosas siguen quedando hacia grandes rasgos? Precisamente las cantinas desaparecieron. Ahorita son depósitos nada más. Antes había muchas cantinas ahí en Allende. Y ahorita, pues no, yo creo que quedará alguna cantina. Si acaso. O no, si acaso. Más que todos son depósitos y los muchachos van ahí a tomar o se llevan cerveza. A surtirse. A surtirse, ¿verdad? Este es un cambio, ¿verdad? Y luego, pues después ya, pues todo el pueblo ya está pavimentado, ¿verdad? Y cambió con los años. Cambia mucho las cosas. Ahora sí, don Jorge, ahorita lo mencionaba al inicio, para que la gente lo conozca un poco más. ¿Cómo llegó a ser cronista de Allende? Sabemos que usted en Allende es muy famosón. Bueno, entonces, cuéntanos un poquito. ¿Qué pasa? Pues a mí siempre me gustó mucho la historia, ¿verdad? Y ahorita yo presido la corresponsalía de la Sociedad de Historia de Nuevo León, la presido en Allende. Okay. Y soy miembro de número de la Sociedad de Historia. Y soy cronista honorario, porque hay uno oficial, ¿verdad? Porque siempre me gustó mucho a mí la historia. En mi casa, desde mi papá, le gustaba mucho leer. Entonces yo desde chamaco me hice esa costumbre de leer, ¿verdad? Y bueno, pues me ha tocado participar en varios libros, que yo hice solo y otros que hice junto con mis hermanos, que también les gusta. También les gusta el tema de la historia. ¿Verdad? Entonces, pues... Conferencias, don Jorge, también ha estado en infinidad de conferencias. Claro. Y en la corresponsalía cada mes tenemos un conferencista. Qué chingón. Último que fue, la última que fue Gabriela Riveros, que es la autora ahorita de un libro, Olvidarás el fuego, que es sobre Luis de Carvajal y de la Cueva y de los sefardí. Ahorita tiene mucha fama y fue la última que fue ahora en este mes de enero. Pero cada mes tenemos invitados a que nos dicten unas conferencias. La historia es tan importante. Ahora, señor Jorge, ahorita para definir cronista honorario. Sí. ¿A qué nos referimos o qué se refiere con cronista honorario? Para que la gente también sepa, ¿verdad? Claro, es que mira, hay nomás un cronista oficial en cada municipio, ¿verdad? Así es. Pero vemos muchos cronistas honorarios que pertenecemos a la sociedad de cronistas y todo, pero no somos los oficiales. Ok. Porque en cada municipio hay nomás uno oficial. El oficial. El Pero no quiere decir que el honorario no sepa. Por algo le otorgan el nombramiento, porque conoce la historia del municipio. Y como te digo, en la corresponsalía de la Sociedad de Historia, pues ahí también participan mucho. Sí, participo mucho. Yo la presido. Y cada mes vengo a las juntas de la Sociedad de Historia, ¿verdad? También.
Sí, pues sí, es una chulada, Jorge, que la gente también, los chamacos sobre todo, que se vayan empapando también de todo esto, porque hoy en día pues, ven otras cosas, ¿verdad? Sí, cómo no. Y para que también la gente sepa quiénes habitaban en esta región antes de la llegada de los españoles, cuéntenos un poquito. Bueno, pues realmente pues eran los chichimecas, pero guachichiles, ¿verdad? Okay. En esa zona había un cacique que era el Colmillo, que casi siempre andaban por el río, ¿verdad? Esas eran las gentes que habitaban antes de que llegaran los españoles, ¿verdad? Y ya después, cuando ya llegan los españoles, Allende todavía no era municipio, pertenecía a Vía Santiago. Vía Santiago llegaba hasta el río de Ramos, al río Ramos. Entonces, ahí Allende se llamaba el Rancho del Reparo. ¿Por qué? Porque pasaban muchos carretas y ahí las reparaban desde ese tiempo. Por eso se llamaba el Rancho del Reparo. Y ya en 1850, mucha gente de Cercado y de San Pedro, de Vía Santiago, ellos arrendaban las tierras, porque eran tierras de una capellanía de los García Pruneda, que les manejaba la iglesia. Y entonces, ya en 1850, logran hacerse dueños, pagando, hacerse dueños de las tierras, y es cuando se funda ya el municipio, en 1850, que el primer alcalde fue Agustín María Salazar. Tatarabuelo. Lo que le iba a decir. Tatarabuelo, sí, tatarabuelo. Sí, porque era tatarabuelo, sí. Bueno, y entonces, en ese tiempo, lo que se producía en esa zona era el maíz y la caña, ¿verdad? Había naranjos, pero que decían de China, muy grandes, pero que producían poco. Pero ya a fines de los 1800, llega a Montemorelos el famoso coronel Robertson y compra unas propiedades, y viene un sobrino de él que se llamaba Leon Stewart, norteamericanos. Entonces, ellos, ese Leon Stewart conocía mucho de injertar, y fue cuando se hizo la zona citrícola, ¿verdad? Entonces ya los árboles ya estaban injertados con clases de California, de Florida. Entonces ya cambió y se hizo la zona citrícola. Pero en Allende es un municipio muy chico, ¿verdad? Yo creo que es de los 2, 3 más chicos, Allende. Pero la gente vivía de la citricultura. Pero en 1962 hubo una helada muy fuerte, muy fuerte, que se acabaron hasta los naranjos, hasta el fuego. Se secó en todo. Y ahí fue cuando empezó el transporte ya en forma y la avicultura, ¿verdad? Y ahorita pues ya el transporte es un monstruo. A nivel nacional. A nivel nacional tiene un lugar muy importante ahí en el transporte, ¿verdad? Y la avicultura también. Hay granjas ya fuera del municipio, pero de gente de ahí. ¿De gente de ahí? Granjas automáticas. Ya son naves de 25,000 aves, pero con 2 personas manejan todo. Es lo que le iba a decir, ya no ocupan mano de obra. No. Con 2 personas manejan todo. Es automático. Echar alimento, recoger el huevo, sacar el excremento, todo es automático. Todo es automático. ¿Cómo ha crecido? Ha cambiado mucho la industria, sí, va también. ¿cómo no? ¿Cómo ha crecido y cómo tan fácil la tecnología que nos ha ayudado bastante sobre pues todo? Claro, ¿no? Que sí, ¿cómo no? Y para ahorita hablar del tema de los guachichiles, ¿por qué defendían tanto en esa zona? Cuéntenos un poquito. Bueno, pues es que era de ellos, la tierra. Les pertenecía. Les pertenecía. Y se aferraban a ellos. Y eran bravos. Claro. Eran bravos. Porque pues ellos tenían cientos de años de vivir en esas zonas. Y llegan de patrones, pues no. Claro. Exacto. ¿Verdad? Entonces, por eso, en esa zona eran muy bravos. Tanto el guajuco como el colmillo.
en una ocasión vienen y atacan Monterrey en 1600 y pico, no me acuerdo exactamente el año. Vienen y atacan Monterrey y eran muy bravos. Entonces por eso se tardó más en fundarse, ¿verdad? Esa zona de ahí. Eran duros. Eran duros. Ahorita comentó usted del río Ramos. Sí, cómo no. Hoy sabemos que el río Ramos, pues te vas a pasear, a refrescarte, a conocer. Sí. ¿Qué tan importante en aquella época era el río para la supervivencia, ¿no? Claro, de la gente? Y para la agricultura, para la citricultura, ¿verdad? El río, el nombre oficial era Río de Ramos. Nomás que después los autobuses, para ser más cortito, pusieron Río Ramos, ¿verdad? Porque era en honor de San José de Ramos, del río. Y el río pues siempre fue muy importante porque de ahí regaban todas las propiedades. Y ahorita en la actualidad mucha agua del río es para potable en Allende. Llega una potabilizadora. La mayor parte hay más pozos, ¿verdad? Pero mucha parte del río de Ramos. O sea, desde aquella época hasta la fecha sigue siendo importante el río. ¿Verdad? Claro. Y ahorita con el turismo. Pues estamos hasta... En Semana Santa se llena y ya no puedes ni entrar. No más que lo cuiden, hombre. ¿Por qué lo pues echan basura por todos lados, hombre? Pues sí, desgraciadamente, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Pues. Y hablando ahorita retomando lo que decía mi primo de los guachichiles, ¿qué tan cierto es que los españoles, así como dice usted que eran mendigones, les tenían miedo y le sacaban la vuelta para seguir explorando a esa zona, ¿no? De los guachichiles. Sí, batallaron para entrar. Pues desde un principio, lo primero que cuando llegan los españoles, pues es en el sur, ¿verdad? Cuando llegan. Ya acá para el norte, pues hasta cuando vino Luis Carvajal y de la Cueva y Diego de Montemayor y Alberto del Canto, se empieza a fundar acá. Porque era tierra que les interesaba menos a los españoles. Así es. Porque ellos buscaban las minas y eso, ¿verdad? Y aquí pues sí había unas minas, pero pues pobres, ¿verdad? Pero los indios eran bravos. Le sacaban la vuelta. Sí, ¿cómo no? Escuché que le sacaban la vuelta acá por Morelos. Sí. Todavía hará unos, ¿qué le diré? Unos 25, 30 años, en el río encontradas muchas puntas de flecha. En el río Ramos. De los guachichiles. ¿Quién quita? ¿Todavía anda por ahí alguna, no? Pues no, ya. Fíjate que como mucha gente fue a recogerlas, pues ya se desaparecieron. De plano. Pero para unos 25, 30 años. Pues no es nada para lo que tenían ellos, sí, ¿no? Y hay una leyenda de que cuando atacaron Monterrey, pues se llevaron oro y eso. Y lo metieron en una cueva. Y al pasar los años, había un señor que vivía abajo de la sierra ahí, en los Laureles, en los Laureles, bueno, ahí cerca de la sierra, que se llamaba Gervasio Guerrero, ¿verdad? Y que iba de vez en cuando, cada 15 días o cada mes, y bajaba con un morralito de dinero, ¿verdad? De oro. Y así iba a pasear a Allende, a Morelos. Escondidito. Y esa leyenda, un bisnieto de él, un profesor, Tomás Martínez, me platicaba, ¿no? Que sí era cierto, ¿verdad? Que sí. Que le platicaba a su abuelo, que su papá, ¿verdad? O sea, era bisabuelo de este profesor que te digo, que sí, ¿verdad? Que bajaba. Y luego, como era una cueva que estaba en el Reliz, en una ocasión, el señor entraba se agarraba de un árbol y se cayó el árbol y se mató el señor, ¿verdad? Y no, pues eso decían, ¿verdad? Sí. Son leyendas, ¿verdad? Lo que dice hay que ir a buscar el oro. Hay que ir a buscar algo debe de haber. ¿Quién nos encontremos algo, Jorge? Ahora, entrando en una época más colonial, ¿cómo empieza a poblarse el Valle de Guajuco y quiénes fueron los primeros habitantes? Cuéntanos un poco. Bueno, mira, pues los primeros del Guajuco fue el capitán Diego de Rodríguez, que era nieto de Diego de Montemayor, ¿verdad?
los antecedentes de nosotros de Salazar llegaron de Huichapan, Hidalgo, Pedro de Salazar, y se casa con Inés Rodríguez, que era de las dueñas de los terrenos del Guajuco. Y entonces funda San Pedro de los Salazar, que ahora todo el mundo lo conocemos como el Álamo. Exactamente. ¿Verdad? Okay. Pero realmente el nombre oficial era San Pedro de Salazar. Y ya de ahí, pues ya este señor tuvo muchos hijos, y unos se quedaron en Villa Santiago y otros se fueron a Allende, ¿verdad? Digo, los nietos o los bisnietos, ¿verdad? Y entonces todos los Salazar de esa zona, pues venimos de Pedro de Salazar. De ahí de la familia esa. Sí, de Santiago, de Allende y parte de Montemorelos. Toda esa zona es... Qué chulada. Y durante muchos años los habitantes no eran dueños de la tierra, ¿verdad? En aquel entonces. Bueno, la arrendaban. Okay, pagaban antes de 1850. La rentaban, pagaban la renta a la iglesia. Eran las famosas capellanías de los García Pruneda, que decían, la capellanía era que esas gentes ricas se le daban a la iglesia para que la rentaran y para que les dieran misas y ya que con eso ¿Y cómo era la vida en aquel entonces? Entonces ahí mismo estando para el sistema de capellanías. Bueno, batallaban las gentes, ¿verdad? Sí, claro. Batallaban. Sí, pues. Hay, ¿cómo se llama? Testamentos donde el hombre rico era porque tenía una yunta de güeyes, o un machete, una carabina, ¿verdad? Ese era el hombre rico. Era el rico ese. Era el rico, ¿verdad? Muy interesante. Yo veía ahí unas actas del ayuntamiento de cuando empezó el municipio. Por ejemplo, una cuadra completa valía lo mismo que una yunta de güeyes. Porque haz de cuenta que pues era para trabajar. Pues sí. Como si fuera un tráiler. Era lo que había en aquel entonces. Lo que había, ¿verdad? Como si fuera un tráiler. Y ya después, ahí en Allende, hubo varios ebanistas o carpinteros que se dedicaban a construir carretas y vendían para muchas partes. Desde ese tiempo ya la gente era dada al transporte, ¿verdad? Por eso antes de Allende se llamaba Rancho del Reparo, porque ahí llegaban las gentes a reparar. Los que venían de más allá, de Tampico. De ahí nace entonces todo ese tema. Sí, Rancho del Reparo. Ahorita cuando empezamos, don Jorge, usted platicaba que arrendaban los de la iglesia o algo así, que llegó un punto donde dijeron, pues ya basta. ¿Qué tan importante fue pelear legalmente por las tierras? Claro, ¿no? fue un juicio de reivindicación de tierras, ¿verdad? Entonces, pagaron. Aquellos que estaban arrendando. Por eso en Allende todavía hay muchos pequeños propietarios, porque eran los que trabajaban la tierra. Fueron los que la compraron, fueron los fundadores, ¿verdad? Fueron los fundadores de Allende. ¿Significó esa pelea fue parte fundamental para el desarrollo de Allende? Sí, empezó en 1836 y ya para 1850 ya es cuando se funda el municipio. Y sin problemas legales, nada. No, estuvo oficial. Oficial y pagaron las tierras. Sí. Pagaron las tierras. Nada más ya no quiero rentarlo, ahora quiero ya que sea mío. Exactamente. Ahora, ¿y cómo fue ese proceso donde los 53 accionistas eligieron el rancho? Sí, muy interesante. Mira, es el único... Bueno, el rancho, perdón, del Reparo. Sí. Bueno, el rancho del Reparo, ahí había poquitas gentes, en el rancho del Reparo. Había más gente en Lazarillos, que está más rumbo por Santiago, y en Buenavista, que antes se llamaba Loma Prieta. Entonces, cuando ya se va a fundar Allende, es el único municipio en el estado que nace de una votación. Es el único en todo el estado, ¿verdad?
porque todos pues fueron a las haciendas y, Sí, sí, sí. ¿verdad? Es correcto. Y ahí es una votación que hacen entre las gentes del Rancho El Reparo, de Buenavista, que es toda Buenavista, pero era Loma Prieta de este lado de Allende, y Lazarillos. Y votan todo, la mayor parte, que fuera en el Rancho El Reparo, porque era más plano para sembrar la tierra mejor, ¿verdad? Porque en las otras dos partes había mucha laja. Y para traer el agua del río Ramos, hicieron una presa, una sequía que fue desde antes de 1850 empezaron a construirla, una sequía, pues que fue una cosa de ingeniería de ese tiempo, porque son como 20 kilómetros o más de donde se toma en la presa hasta llegar acá a las... Está larguito entonces ¿Qué el pelados, camino. qué pelados tan organizados? Porque cualquiera se imaginaría que donde haya más gente es donde pues ya sí, el claro. ego y la chinga, ya que dijeron, a ver, no, ahí hay menos gente, pero es más funcional. cabrón. Ellos mismos, donde vivían en Lazarillos y en Buenavista, votaron porque fuera... Es más funcional Sí. ahí, ¿para qué le Sí, mueve? porque era más plano, la tierra negra para sembrar en aquel tiempo, ¿verdad? Y para traer el agua, ¿verdad? Sí, Para traer sí. el agua del río, ¿verdad? De la presa, de la sequía que hicieron, ¿eh? Desde 1830 y tantos le empezaron esa sequía, ¿eh? Y la terminaron ya como el 50 y tantos. Quisiéramos ser 1800. organizados ahorita quisiéramos ser organizados. Sí. Oye, don Jorge, y a lo largo de la historia, pues Allende ha pasado por crisis muy duras, sobre todo, ¿cómo como no? cada municipio, que no puede Claro. faltar. El ¿Cómo tema no? del clima, sobre todo. Sí, más que todo eso. ¿Cómo fueron las heladas para cambiar el rumbo del municipio de Allende? Cuéntenos un poquito. Bueno, la que yo me acuerdo, bueno, desde el 40 y tantos hubo heladas, ¿verdad? Pero la fuerte que yo me acuerdo fue en 1962, que es como les platicaba, que se acaban casi todos los naranjos, ¿verdad? Y ahí empiezan las gentes, ¿verdad? A expandirse al transporte y a la avicultura principalmente, ¿verdad? Así fue. Así fue como que... Sí. Ahorita también, ahorita que hablas lo del transporte, dejó de ser agrícola a raíz de las heladas, deja Sí, todo y se cómo no. viene el tema del transporte, ¿no? Sí. ¿Cómo se da ese paso del transporte? ¿Quién lo empieza? ¿Por qué tan importante Bueno, ahorita? Sí. Los primeros que empezaron fueron gente que iban a Veracruz a traer plátano. A Álamo y a Poza Rica, me acuerdo yo. Ahí empezaron a traer y luego poco a poquito, después a Chihuahua a llevar naranja, y así empezó el transporte. Y ahorita pues ya es Un monstruo. un monstruo. Es un monstruo, ¿verdad? Sí. Hoy en día, el que pase por Allende, el que no ve un tráiler por ahí, que todo eso, pues sí. lo identifique que no sea de Allende, ¿no? Sí. Básicamente, ¿no? Claro. Déjate un toda parte tráiler. de la República. Tanto venta como... Sí, hay de todo. Recorriéndolo, ¿verdad? Recorriendo Sí. toda la República. Sí, sí, sí. Y pues, Sí. sobre todo toda la carretera nacional, desde Santiago hasta allá, vamos para sí, allá, todo claro. cómo ha crecido. Sí, ¿verdad, cómo Jorge? no. Ha crecido bastante. ¿Qué cambio usted La ha visto? carretera. Ahorita lo voy a retroceder un poquito. A la fecha de su niñez a la actual, ¿qué es lo cómo que no. más le sorprende ahorita la actualidad de Bueno. Allende? Bueno, pues de Allende ha crecido mucho, como te comentaba. Pues ya tenemos, bueno, ya ahorita los celulares, pero, Sí, pero, sí, sí. pero cuando llegó el teléfono automático, pues que no había teléfonos, me acuerdo. Ni nada. No había nada. Ni ¿verdad? de hilo, ¿verdad? Ni de hilo. No, ¿verdad? Bueno, mi abuelo tenía uno de que le daba vuelta para la huerta de él. Me acuerdo yo que después un tío mío lo agarró ya cuando no se usaba y lo usó para la pesca. Sí. Para que saliera. Y hace poquito, Bacarra, nos platicaron ahora que hace poquito que existía ese famosito Claro. hilo. Sí, porque era un imán. Entonces aventaba los cables y los piltontes salían un ratito nomás y tenías que metértelo luego porque se chamuscaban los bigotes con la electricidad. Y luego hubo, por ejemplo, en 1967, una nevada muy fuerte, pero que no hizo daño porque no salió el sol. Lo único que sucedió
que se cayeron varios jacalones de avicultores, porque fue una nevada de 30 o 40 centímetros. Ay, cabrón. Fue, Como si estuviéramos en Nueva York. sí, que no se ha vuelto a ver así. Y decían que desde 1925 no cayó una nevada. No cayó así. una nevada desde... Así. desde Ahora allá. también la criticultura, perdón, citricultura, perdón. También marca una etapa importante en el municipio. ¿Cómo Claro. influye el impulso, verdad? Sobre todo. Claro. Como les comentaba, ya en 1800, al finales o principios de 1900, cuando llegan estas gentes norteamericanos a Montemorelos, que donde está ahorita la Carlota, el hospital, Sí. era una hacienda de Robertson. Y se llamaba, él le puso la Carlota por una nuera de él. Ah, ya. Entonces, con él venía un sobrino que es el Leon Stewart, que sabía injertar. Y trajo muchas yemas de California, de Florida, ¿verdad? Y Ya entonces- se daba ya buena naranja. Sí, ¿cómo no? Sí, en Estados Unidos. Sí. Sí, ¿cómo no? Ya eran, ¿verdad? Florida y California. Ya eran bien Sí, hachas en ya ese eran, pedo. Sí. Entonces trajeron muchas yemas de allá, injertos, y entonces cambió la zona ahí citrícola, ¿verdad? Nomás que ahorita en Allende, pues ya las huertas ya no hay, porque el municipio es chiquito. Sí. Entonces han crecido mucho las colonias. Le ganó la zona, la mancha urbana, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Pero hay citricultores de Allende que tienen huertas grandes en Montemorelos, en Terán y en Tamaulipas. Siguen produciendo, nada más que ya no hay porque por muchas cuestiones. Sí, ¿va? Y exactamente. como lo mencionas tú, la mancha urbana también nos va comiendo poco a poco, Claro. porque al final de cuentas tiene que Así salir es. adelante el municipio, ¿no, me gusta? Pues Así si es. aquí nos mató. Y otra de las cosas que yo estuve leyendo Sí. y que es bien importante y que mucha gente no sabe es la miel. ¿Cómo no? La miel de La Allende se apicultura. exporta a muchos Sí, lados. ¿cómo no? La ¿Por qué es tan apicultura. importante o por qué qué tiene Sí. esa miel de Allende? Bueno, porque es de azar, de azar de los naranjos. Es una miel más clara. Y se exportaba a Europa. Asia. ¿Cómo no? Sí. A todas partes. Sí, y ahorita no es tan fuerte. Sí quedan 2, 3 apicultores. Pero en una época hubo muchos apicultores. ¿Cómo se da? O sea, ¿quién fue el que dijo, oye, pues si tengo la naranja, no sé si es la flor o algo, pues aprovecho y Mira. meto una piquera ahí? Yo me acuerdo, un señor David Cardoso, que después fue alcalde aquí en Allende, él venía de Estados Unidos, había estado trabajando allá y trabajaba en eso, en la apicultura allá. Entonces él vino y empezó a crecer. Él llegó a ser presidente mundial de los apicultores. Mundial, cabrón. Don David Cardoso. Sí, y tenía una producción fuertísima, ¿verdad? Pero ya ahorita sí hay todavía unos apicultores ahí que venden mucha miel, ¿verdad? Miel a los supermercados y todo eso, ¿verdad? Pero ya son menos. Pues lo mismo, yo Eso. creo, me imagino que la misma marcha urbana también te fue Exactamente. quitando, Entonces ¿no? tienen que... Y hay otro tipo de miel que es del monte. Esa es más oscura, Ok. ¿verdad? Pero hay una miel también que sale de la abeja reina, que la sacan de ahí, que es muy muy saludable. Una vez me regalaron un bote de miel y ahí lo dejé y se cuaja así como si fuera sí, manteca. sí. Y dije, no, ya no sirve. No. Y llegó un pelado y dijo, y ese bote, le dije, ya está echado a perder, ¿me la regalas? Le dije, sí, me dice, es la mejor miel que puede existir. Yo no sabía, pensé que estaba echado a perder. No. Dije, entre más se No. cuaje es mejor. Sí, y luego la pones en agua. El Maño María, El Maño me mandó María. una foto, me dijo, Con el mira, Maño María. para que veas lo que tenías ahí echado a Claro, perder. sí. Estuve así leyendo es. también que, bueno, pues lo que hablas de la exportación de la miel, se fue mucho a Estados Unidos, ¿cómo inclusive no? Canadá y a la Unión Europea. No, sí. En Europa, decía licenciado César Lucio Coronado, que una vez él, estando en Francia, andaba de paseo, ¿verdad?, con su familia, y que va viendo miel de Allende. ¡Vamos, cabrón!
No en más. Europa. En Europa. hecho, Es un orgullo, ¿no? Sí. Y ahora sí también como los apicultores también se reinventa. También estuve también leyendo por ahí el tema del vino nuevamente. Cuéntanos un ¿cómo poquito no? porque Ahí por ahí hay- estuve leyendo que ahí hay- en unos años anteriores estuvieron ahí como que sembrando y luego lo dejaron y luego se No, reinventó. ahorita hay unos 3 viñedos Muy muy bueno. buenos ahí en Allende. Hay 3 que conozco yo, ¿verdad? Uno de señor maestro Omar Garza, ahí a orillas del río. Otro de un señor Régulo Leal. Y otro de ¿cómo se llama? La Toscana, ¿verdad? En la Toscana. La Toscana es otro viñedo que exportan, digo, el vino, hacen el vino y lo mandan a la Casa Madero y eso. ¿verdad? Cabrón. ¿Qué ayuda? ¿La facilidad de agua o Pues la sí, zona? sí, o- sí, que se da bien la vid, ¿verdad? El tipo de tierra también es bien, Exactamente. es bien importante. Sí, yo me acuerdo, desde que estaba yo chamaco, mi abuelo tenía unos viñedos ahí, poquitos, Sí. pero él hacía el vino y siempre me decía a mí, ten, mijito, y ahí me empiqué yo, tomando vino tinto, ¿verdad? Se me hace que también le dieron a este chiquito porque... Fue parejo, quedó porque... Entonces, pero fíjate que mi abuelo lo hacía nada más para, él no lo vendía, más que todo para regalarle a sus amigos acá de Monterrey, al Real Salinas, ya ahora otros, y lo valoraban mucho el vino. ¿Qué cosas? Y cuando hablamos, don Jorge, cuando hablamos de historia, pues siempre lo relacionamos con fechas, ¿no? Sí. Pero también los personajes son una parte fundamental de esa historia. Sí. ¿Quién considera usted que fueron los personajes más fundamentales para entender lo que es el municipio, no? Bueno, pues al principio los que fundaron ahí, ¿verdad? Pues el primer alcalde y todo el equipo, ¿verdad? Y luego, pues después, pues ha habido muchos comerciantes grandes y transportistas también, y agricultores y apicultores, ¿verdad? Que han hecho que el municipio siga claro. creciendo ¿Cómo no? constantemente, ¿no? Sí, fíjate que, por decir, ahí en Allende yo creo que hay como unos de 8 a 10 instituciones bancarias para el pueblito. Uno de los más pequeños del ¿verdad? estado. Y no lo tiene cualquiera, déjeme decirle. Sí. ¿Estamos No, de acuerdo? no. No lo tiene cualquiera. No, pues, por ejemplo, por no decir, en General Tenán pues hay nomás un banco. Sí. Y en Morelos hay más, ¿verdad? Pero Allende tiene como 8 o 10 instituciones bancarias. Bueno, ahorita Teterán tiene uno, pero es un municipio mucho más grande que lo bastante, que es ¿verdad? Allende. Nomás que en Allende hay mucho movimiento. Hay mucho movimiento. Del comercio, del transporte, ¿verdad? Pues a mí La agricultura, porque como dice usted, Sí. ¿turismo? Sí, hay ¿cómo demasiado no? turismo también. Claro. Sí, los restaurantes tienen mucha clientela. Oye, muy buena comida. Ahorita vamos a tocar el tema Ahorita vamos a tocar el tema de la comida. Sí. Ahora, don Vamos a tocar Jorge, la- y tocando el tema de esas personas que dejaron huella, de las que defendieron el pueblo, ¿quiénes son de las que dejaron huella ahí en el municipio de Allende? De aquellas personas Bueno. que defendieron a capa y espada a su pueblo. Bueno, pues en aquel tiempo, pues según la época, ¿verdad? Después, cuando la Revolución Mexicana, el coronel Fortino Garza Campos se levanta en armas ahí en Allende. Digo, también no era coronel, obviamente. Y fueron como 200 gentes con él de Allende. Allende fue de los municipios que más gente participó en la Revolución Mexicana. Y también hubo, cuando los franceses, hubo 2, 3 personajes ahí que figuraron bien. Los entrenó el Guajuco, pues era mendigo. Bueno, no, el Guajuco era fregado. Bravo, dijo el otro. Ese Los entrenó el Guajuco. Ese era bravo. Sí.
Dentro de esos personajes, también hay personajes populares, ¿no? Ah, Y ¿cómo no? ahorita íbamos a platicar del tema de la comida, pero hay personajes como Don Pancho. ¿Por qué? Don Poncho, perdón. Poncho, Sí, Don Poncho. el del Río Ramos, ¿o qué? Sí. Poncho Flores. Sí, pero ¿por qué siguen tan presentes en la historia? Bueno, porque ellos dejaron una ¿cómo te diré? Una escuela. ok. Una escuela. Por ejemplo, Poncho Flores, en el Río Ramos era muy famoso el pollo al estilo Río Ramos, ¿verdad? Sí. Había otro señor Gilberto Villanueva y otro Vicente de Bollado, que estaban en la orilla del río y tenían sus restaurantes. Y después, pues los hijos han seguido, o los nietos han seguido. Eso la es vieja allá en el escuela. río, con la vieja escuela. Pero acá en el centro hay restaurantes muy buenos. Es que la historia también lo hacen Sí. los guerrilleros Claro, o los claro. peleadores y también la Ahorita- cultura popular. Ahorita Claro. para entrando al tema de la gastronomía, señor Jorge, ¿qué platillos hablan directamente de Allende? Ahorita nos platicaba, por ejemplo, del pollo al estilo Ramos. ¿Qué otro puede identificarse ahí la gente que sabemos que es muy popular en Allende para comer, muy sabroso? Pues bueno, es muy famoso el asado de puerco también, con el arroz, ¿verdad? Ahora, ya hay restaurantes ahorita que tienen comida de todo, ¿verdad? Por ejemplo, el Capri tiene muy buena comida, así mexicana, pero muy surtida, ¿verdad? Sí, variada. Tiene variada, ¿verdad? Y hay otro restaurante. Pues hay varios restaurantes, las cazuelas. Y que el tienen caldito muy de bu- res de las cazuelas. Sí, y la rachera, muy sabrosa también. Y hay otro nuevo que se llama el Papas. Vive lleno. Y la mayor parte de gente de aquí de Monterrey va. Y tienen comida muy pues casi sabrosa. sabrosa, pero pues de mariscos y de carne. De todo un de poco. todo. Es que ese toque especial que le da cada municipio es el sazón directo del paladar. Y iba a tocar eso. ¿Por qué ese pollo del Río Ramos tenía algo especial? ¿O cuál Bueno, era la sí. receta? Mira, lo que pasa es que con los dentros del pollo hacían la salsa, ¿verdad? Para guisarlo, ¿verdad? Entonces salía sabrosísimo. Y claro, le ponían pues orégano, El toque. el toque, pero muy sabroso el pollo. Porque ¿verdad? cualquiera puede decir, pues un pollo, no, pues es que es tan famoso que algo tiene. claro, algo claro. tiene, algo Correcto, tiene. No, muy sabroso. Por eso quedan en la cultura. Es Por correcto. eso cae Ahora, en el- don Jorge, también yéndonos al lado, ahora, del lado dulce, cuéntenos un poquito del tumbagón. Cuéntenos un poquito. Algo dulce también que nos cuenten. De las moliendas. A ver. De las moliendas. Pues cómo no. Es como les comentaba. En una época, la gente vivía de eso. Porque no había el azúcar como ahorita. Entonces todo se endulzaba con el piloncillo. Pero allá hace muchos años. Entonces era un negocio. Y ahorita es casi como una cosa turística. ¿Verdad? Pero pues hay varias moliendas y muy sabrosas, ¿verdad? Los piloncillos. Porque le echan cacahuates o corazones de nuez, ¿verdad? O naranja. Salen los gajos de naranja. Es la naranja agria, ¿verdad? La naranja agria la ponen en lugar de sacarle la miel para el piloncillo. Y sale una conserva sabrosísima. Un manjar. Chula. Sí, El piloncillo lo hicieron garra, echaron de todo. ¿Usted, Jorge, también después de los salados es de algo dulce o no? En lo personal, usted. Sí, pues cómo no, nomás que, bueno, pues ya me mido un Balanceado, Sí, balanceado, ¿verdad? balanceado. Ya me mido un poquito, pero Ok. antes sí. Ya se tomó las que sabía, tomado. Bastantes. Ahorita hablábamos o platicaba usted de que anteriormente la planta prendía la luz a las sí, 6 de la sí. tarde, se apagaba a las Sí. 11. Sí. Y hay muchas historias y hay muchas leyendas que se escuchaban cuando se apagaba la luz, ¿no, No, don pues, Jorge? ¿cómo no? Cuéntenos alguna leyendita ahí que haya por ahí en el municipio de Allende. Ya ves la típica que nos platican que la mujer de blanco, que la que se aparece en el río. que siempre Una se aparece. leyendita, una leyendita, Pues sí, don ¿verdad? Jorge. Siempre la llorona famosa. Sí, ¿verdad? de todos lados. Pero En platícanos el una en el de río Ramos. Allende. Bueno, pues yo creo que te puedo platicar de eso de cuando se apagaba la luz. Es cuando yo me iba sin permiso al cine. tenía yo 8 o 10 años. Oye, y veía una película de misterio.
y a la máquina. Antes de llegar a la casa apagaban la luz y corre. Y luego quería irme yo a la recámara de mis papás. No, señor. Está castigado ese allá. Andaba de bravo, ¿qué decía ahí? Y sabes que desde chico mi mamá nos acostumbró a que colgaran la ropa en una silla, ¿verdad? Sí, para sí. que amaneciera bien, pues. Y no arrumbaba como ahorita, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Oye, y yo veía y se me hacía que era un viejo, ¿verdad? No, toda la noche llegué tiemble y tiemble. No durmió, Jorge, no durmió. Pero me volví a ir sin permiso. Sí, otra vez como así. quiera. Ya nomás se salía el sol y ya es otro chavo, ¿no? Sí. La aplicaba en sus años. Sí, pues era... No, pues era otro Pero ¿a poco sí México. se parece una mona en el río? En el río sí se parece. Pues eso decía la gente. Ah, ¿no? eso dice gente. Eso decía que la Llorona, te decían, ¿verdad? Que en la noche, que la Llorona y mis hijos. Pero pues son leyendas que vienen desde la colonia. Sí, claro. ¿Verdad? Y en todos los pueblos. Y Por como ahí ya- también he escuchado, don Jorge, perdón que lo interrumpa, que No, también no. se hablaba de un túnel. Cuéntenos si sea cierto o no. Digo, a ver, platíquenos un poquito. Sí, no. ¿Es mentira? Siempre- es mentira. Ok. Siempre se dijo que del palacio a la iglesia, ¿verdad? Pero lo mismo que de aquí, que decían que de la catedral al obispado. Ah, sí. Pero pues no. ¿Por qué se realmente. decía eso, don Jorge? Pues ve, las épocas de, más que todo de la revolución, que la gente para ¿cómo se llama? Pues para protegerse, ¿verdad? Esconderse. Mira, lo que sí, ahora que hicieron hace unos años, uno de los bancos, al estar escarbando, encontraron como enterrada en una casa. Y como que se conectaba con uno de los viejos ricos en aquel tiempo, en la revolución, ¿verdad? Que eran de los comerciantes. Entonces, para protegerse de los revolucionarios. De los porque, malitos. Pues sí, pues En andaban. aquel entonces, es Sí, correcto. ¿verdad? Pero no existen. No, son leyendas. ¿Verdad? Como la de aquí, pues siempre se ha dicho. Y no, pues es leyenda, no. ¿Y la de don Gervasio está confirmada? Bueno, es lo que te digo, que a mí me platicaba el bisnieto de él, que sí veían que su bisabuelo llegaba. Con billetito. Con billetito, con oro. Y se iba a Morelos o a Allende, a comprar y a emborracharse. Y luego, al pasar el tiempo, unos 15 días, volvió a desaparecerse. Pero él no dejaba que nadie fuera con él. Nadie. Ahorita tocando, don Jorge, ahorita hablaba el tema de la iglesia. Cuéntenos un poquito, porque dicen que ahorita nos haga el favor de decirnos el nombre, que es réplica también como está en el Vaticano, ¿no? Eso sí se dice, pero realmente yo creo que es algo parecido, pero no. Esta iglesia es nueva. La primera iglesia, que es ya la antigua, se empezó a construir en 1850 y tantos. Sí. Y bueno, ya no está en uso. Y esta nueva, yo me acuerdo cuando se puso la primera piedra, en 1949. Tenía yo 10 años. Se puso la primera piedra. Y después me decía a mí un ingeniero que tenían acá en la Mitra, ¿verdad? En la Mitra tenían varios estilos de iglesias. Ok. Y que de ahí salió que era, no fue un solo ingeniero el que hizo el plano, sino que fueron varios de los ingenieros famosos en aquel tiempo, ¿verdad? Y sí, es algo parecido, pero no exactamente. O sea, no es réplica como No, tal. como tal, o sea, no. solamente le da la similitud por ahí. Exactamente, pero no es igual, ¿verdad? Muy diferente. Y ahorita, platicando el tema de la iglesia, nomás para Sí, entrar, cómo no. ¿qué tan importante era el tema cristiano en aquellos años, no? Porque hemos platicado con Bueno, otros mira. cronistas que eran bien fundamental la Sí, pero evangelización. Déjame decirte, en Allende, por mucho tiempo, las mujeres eran muy católicas, pero los esposos eran liberales. Bien diablos. Eran liberales. En Allende se asentó la primera acta de nacimiento de toda la República Mexicana. Vamos. ¿Verdad? Siempre se dijo que era de una hija de Benito Juárez. Pero la hija de Benito Juárez fue en 1860, 61.
Y esa acta fue en 1859. Fue, sí, yo me propuse buscar en todos los archivos. Me metían a la Family Search, ahí tienen todos los archivos. Y me metí unas desveladas bárbaras, ¿verdad? Pero comprobé que era la primer acta. Y vinieron de Gobernación de México a dar fe de eso, ¿verdad? ¿Documentado? Sí, documentado oficialmente. Era una señora, bueno, una niña en ese tiempo, María Leonor Tamés Marroquín, ¿verdad? La primer acta de nacimiento. Sí, y después, pues ella se casó con un señor Silva, y luego se fueron a Terán, y luego los descendientes se fueron a Estados Unidos, y cuando hicimos un evento, nosotros nos propusimos buscar a los descendientes. Y entre uno de ellos era este señor Juan Silva, ¿verdad? Acordeonista del Piporro. Sí, nada más. Sí, Juan Silva. Y ahí estuvo con nosotros. Y vinieron gente de California, descendientes de esa señora María Leonor Tamés Marroquín. Qué chula, qué En chula. 1859. 1859 es el año. Sí, ahora, Jorge, yo también estaba escuchando por ahí, desmiéntame usted, que hay una cúpula o algo así, escuché yo ahí, que guardaban archivos o fotografías que se va a destapar en el 2050. Cuéntanos un poquito, o estoy equivocado, cuéntanos un poco. No, es cierto. Es cierto. Hay una cápsula del tiempo. Cápsula del tiempo, ¿verdad? ándele. Que pusieron, pues si tú, algún pensamiento para tus... Yo hice uno de huerquito ahí con la raza. ¿Verdad? Y lo van a destapar creo que... ¿2050? Pues creo ¿Sí es que así? sí, ¿Y 2050. de quién fue esa idea? ¿De los mismos habitantes de Allende o cómo se pusieron de acuerdo? El alcalde fue el que promovió en ese tiempo, el alcalde que estaba en ese tiempo. Pues qué bonito, porque para estas ¿verdad? nuevas generaciones, cuando lo Pues destapen, van a claro. quedar Con recuerdos. exacto, con la intención de que la historia que en aquel año la vean y digan, Sí, güey, sí. síganla ¿Verdad? viviendo, ¿no? Sí. ¿Y alguna historia, don Jorge, de cantinita? Porque pues en aquel tiempo la cantina era el único esparcimiento social que existía después de la chinga, ¿no? Claro. Pues ¿Alguna bueno, que tenga usted o que le hayan contado? No, pues digo, yo viví muchas cantinas. ¿Cómo no? No, pero en Allende. Sí. También le dio vuelta al cuadro. No, pues, cómo no, Sí. ¿verdad? A todas, pero, por ejemplo, como les comentaba, cuando yo vivía, que tenía yo 7, 8 años, enfrente estaba esa cantina 4 Milpas. Y ahí hubo dos homicidios. Ah, ok. Entonces mi papá por eso dijo, vamos a cambiarnos de barrio, ¿verdad? Porque yo me les escapaba y andaba entre las piernas de los pelados allá de la... Ya quería de la empezar a cantina. agarrar ahí más o menos el La alcoholito, tetera, dijo la teterita. ¿Verdad? Pero... ¿Y de adulto fue a la cantina? Digo, ya. No, esa la cerraron. Ah, ok. Esa la cerraron. Y a una que haya ido que diga, chinga, que haya un pedo. No, pues a muchas fui. Ahorita me platicaba que fue Lotananza. ¿Cómo no? Aquí en Monterrey. No, yo hice en Allende. ¿Cómo no? Algunos nombres que se acuerden Sí, de ahí de cómo cantinas. no, mira, por ejemplo, había el Salón Liberal de César Rodríguez Peñalosa, que ahí íbamos toda la raza, ¿verdad? Por la calle Venustiano Carranza. Después, más acá, Juan Camarena, de ahí de Allende, pero venía de Estados Unidos, y como que era medio chef y eso, y puso una cantina, pero como restaurant bar. Ah, ok. Y las primeras, ¿cómo se llama? Botanas y comidas y eso. Pero tantito antes de eso, 2 primos míos y yo pusimos una cantina. Platíquenos Pero eso. fue plan con maña, entonces, don Jorge, ¿o ¿cómo Se fue el la asunto? acabaron. A ver, déjame decirte. Nosotros estábamos solteros los 3. Entonces nos turnábamos una semana cada quien para atender. Pues toda la semana era Sí. ¿verdad? Pero tuvo mucho pegue porque enfrente estaba un cocinero, Cheto, Garza, un cocinero, y entonces preparaba muy bien, y entonces daban muy buenas botanas, y hoy tuvimos mucha gente. Nomás que el dueño era
un tío mío, papá de uno de los primos, ¿verdad? Y vivía cerquita, como a 2 cuadras. Y una noche que hubo mucho borlote ahí, una borrachera, ¿verdad? La raza, y gritos y la chica. Y dijo, hasta aquí. Hasta aquí le doy. Sí, ¿verdad? Pero no, pues en ese tiempo había muchas cantinas. Sí, cómo no. Y sin maldad, don Jorge. Era No, en ese tiempo no había. Oye, don Jorge, ¿y no las apuntaban en el hielo en aquel entonces? Bueno, sí, cómo no. Y pagaría la raza, porque No, pues habías que pinche pagar. la pinche comanda, va. Tenías que pagar para poder volver ahí. Exactamente. Y le daba botanita también a la raza. Mira, por ejemplo, en ese salón liberal ellos no tenían botana, pero llegaban muchos a vender chicharrón de Catán y eso. Muy sabroso en aquel tiempo. Chicharrón de Catán. Chicharrón de Catán. Cabrón. Era muy sabroso. Los vendían en una canasta entraba el pelado y ahí compraba así, ¿verdad? Pero ya después, en estas cantinas que te digo, tanto en esa que estuvimos nosotros y en esa de Juan Camarena, pues ya eran botanas o si querías comida o leche. Pero es lo que te iba a decir, botanita de cacahuatito y la chingada, o ya botana de costillita, ya botana de... Sí, botana buena, ¿verdad? Ok. Sí. Sí, porque uno ahorita dice botana y es el pinche totopo y la pinche cacahuate normal. No, había la botana de carne y eso, ¿verdad? Qué bonito. No, y hubo muchas cantinas, pero como te comentaba ahorita, ya ahorita son depósitos. Ok. Ya cantinas ya desaparecieron. O bar para los huercos, ¿verdad? Que ya les encanta ya el punchis chingado. Hay nomás una, ¿verdad? Pero no, la raza no va. No va. Va a los depósitos o compran y se van a alguna quinta o alguna cosa. Hay que reactivar las cantinas. Ahora platíquenos, don Jorge, un poquito ahí de la Feria de Allende también. ¿Cómo no? Oye, pues fíjate que no sé, a lo mejor yo conocía al señor don Generoso. ¿En serio? Pues mira, A mi abuelo. Pues no lo dudo. Pues mira, porque yo me acuerdo que yo de chamaco iba a ver... Y Ay, sí, ya a ve. lo mejor sí. ¿Verdad? Saludos. Al toma todo y eso. ¿Cómo no? Oye, No, sí lo conoció. No, sí lo conoció, es lo que organizaba el pedito. Sí, yo creo que sí, fíjate. Porque, no, yo de chamaco una vez, muy chamaco, pues agarré un 20 de ropero, chingada, de mamá, y me fui y le puse, no se me olvida, el 7 colorado. Ay, Le ¿cómo, puse canijo? el 20, y vamos, nadie más, sí, ¿verdad? Y en eso, un comandante que era tío mío, primo de mi mamá, donde viene caminando, me dijo el pelado que estaba jugando, tirando me dijo, vete muchacho. Oye, pues ya me hice para acá. ¿Qué andas haciendo? Me dijo, no, le dije aquí viendo, tío, nomás. Oye, y en eso cae el 7 colorado. Iban a ser 2 pesos. No, una Imagínate. millonada. No, pues las sodas valían 15 centavos, 20 centavos. La madre. La cerveza valía 1 peso. ¿Verdad? Imagínense en aquel entonces, Jorge. No, pues cómo no. Sí, sí, Yo y creo que desde entonces la apuesta al 7 colorado. Yo creo que a lo mejor mi abuelo estuvo ahí con usted. No lo dudo, Pues yo creo que Totalmente. sí, porque pues yo iba a todas las ferias ahí. Sí, cómo no. ¿Verdad? Ahora, don Jorge, después de tantos años de estudiar y vivir en Allende, ¿qué es lo más valioso que usted cree que no debe perderse? Bueno, pues la unidad familiar, la unión familiar en primer lugar, que existe mucho ahí en Allende. La unión familiar, ¿verdad? Y el espíritu de trabajo también, no debe perderse. Ahí los muchachos, desde jovencitos, son muy trabajadores. Ves tú, muchachos que tienen 25, 30 años y ya traen 200 trailers, Sí. ¿verdad? Muy jaladores y en todo, ¿verdad? No nomás en los trailers, en los negocios, en el comercio y todo eso. Pues eso es lo que no debe perderse. Sí, sacar adelante a la familia. Las sobre ganas todo. de Las crecer. ganas de trabajar y crecer, es correcto. Exactamente. Ahorita y platiqué eso a los jóvenes, pero pues también muchos buscamos el pesito. Y me gustó mucho lo que ahorita platicó mi primo de la cúpula, que yo no sabía, que la cápsula del Sí. tiempo. Sí, Y sí, qué buena, está qué en la plaza. Qué buena ideología que la tuvo no sé qué alcalde, pero Sí. ¿qué le diría ahorita a Tu amigo usted? Tamés, ¿verdad?
¿Qué le diría usted, don Jorge, a un joven en la actualidad que sienten que la historia, pues no importa, ¿no? ¿Para qué me pongo a remembrar a los guachichiles y Pues que sí. el guajuco? ¿Qué le diría Mira, usted a esa parte de Sí, los jóvenes? ¿No? Hay jóvenes que sí les interesa, ¿verdad? Pero muchos jóvenes no, pues ya ahora es nomás ¿cómo se llama? El TikTok. Sí, Y el teléfono. Teléfono, ¿verdad? Pero, pues es que es muy importante saber la historia, para saber, en primer lugar, cómo sufrieron la gente ancestros de nosotros, ¿verdad? Hay que agradecerles a las gentes, saber la historia, por qué pasaron, por qué, y luego conocer no nomás la historia del pueblo, sino del Estado y de la República. Y hasta de la familia, porque de ellos sí sufrieron. Claro, No chingadera, mismas ¿no? raíces. Exactamente. Sí, cómo no, es lo que te comentaba, que el rico era porque tenía un machete y una yunta de bueyes. Lo que quería era jalar. Nomás, Exactamente. ¿verdad? Y ¿sabes qué? Te dejaban un pantalón, una camisa en el testamento, allá 1850, 60, para que veas cómo vivían las gentes. El testamento dejaban un pantalón. Claro, sí. ¿Verdad? Y pues uno de ellos dejó una espada para un hijo, para ser era el hombre rico, dueño de casi toda la región, ¿verdad? La mayor parte de la gente pues era trabajadora en el campo, ¿verdad? En el campo. Y recordar, yo creo que esos sufrideras de nuestro pasado Sí, también es sí, importante, ancestro. porque ahorita lo que queremos Claro. es un peso para... Sí, ¿cómo no, no? espérate, pues Hay que saber, valorarlo, ¿no? Exactamente. Valorar la historia. Valorarlo, sí, definitivo. Claro Don Jorge, que sí. pues, ¿qué le puedo decir? La verdad es que anonadados de muchas de las historias que trae ahí usted, que nos ha contado. Sorprendidos, que a lo mejor pueden haber algunas otras dudas, igual que la gente de Allende. Lo hacemos con mucho respeto. Un saludo muy afectuoso aquí a su familia aquí presente. Gracias. Y un Saludos a saludo los muy especial. Jorges, 27,000 Jorges. Exactamente, aquí detrás de cámaras. Y un Gracias. saludo muy especial a toda su familia y a toda la Gracias. gente de Allende. Gracias. Y invitamos a la gente a visitar Allende, la verdad. Claro. Don Jorge, por favor, invite a la gente. Cuéntanos. Claro que sí. Que visiten Allende, díganos, don ¿Cómo Jorge. no? Claro, que visiten Allende. Ahí estamos para recibirlos con los brazos abiertos. Perfecto. Y va mucha gente de aquí de la zona metropolitana. Va mucha gente. Don Jorge, y estamos a nada. Sí. Mira, yo veo, por ejemplo, en el restaurante Capri, ves 3, 4 mesas de gente de Allende y la mayor parte que van de hecho a comer allá. De acá En ese restaurante que te digo, también el Papas, las cazuelas, va mucha gente de por acá de la región. Al Río Ramos. Al río, Y, ¿no? y que lo cuide, don Pero Jorge, límpiele, también. límpiele. Si van a ir a hacer su Sí, despapaya sí, con los reyes o algo, sí, nomás sí. cuídelo, limpie, por Límpielo, favor. No límpielo. tiran mucha basura. Exactamente. Es cierto. Don Jorge, ¿algún mensaje a su gente de Allende? No, Que quiera- pues un saludo y muy agradecido a ustedes No, por hombre. haberme invitado. Pero un saludo pues a todos los amigos y a toda la gente. de Claro Allende. que sí. No, yo también tengo muchos amigos, don Jorge, en Allende, gracias a Dios, entre ellos aquí su hijo y ahora su nieto. Y ahora usted, ¿cómo no? ¿Cómo no? Claro. Agradecido por la memoria que tiene No, y gracias. la verdad, por habernos dado una vuelta a esa historia del municipio, Qué bueno, que me si es gustó. uno de los más pequeños, es uno bien importante aquí del centro de la ciudad o del área metropolitana que le llamamos, ¿no? Agradecido con usted. Sí, gracias. Esperemos y no se haya quedado la receta con... Exactamente. Pues había muchas dudas, hay demasiada historia que no se puede Y resumir a que la veces en gente, una hora, verás, que ¿no? la misma gente de Allende y cualquier parte de Monterrey que ahí comente también. Donde se Claro. come sabroso y que el río Ramos y que Claro. muchas cosas más, ¿no? ¿Cómo no? Hay que pongan, si nos faltó un restaurantito, un platillo, pónganlo aquí Exactamente, y volvemos así a es. invitar a don Jorge con mucho gusto. Y hay un lugar que cuando estaba Jorge de alcalde hizo el parque Bicentenario. Bicentenario, que es fuera del área metropolitana, pues yo creo que nomás el Paseo de Santa Lucía. ¿Cómo se lo llama? tiene. Sí. Va mucha gente a visitarlo y mucha gente de Allende. Ahí tiene para caminar y tienen canchas. Es un lugar muy Parque bonito. precioso. Para que la gente se distraiga Pues también. ahí hay un chico de pádel.
Mucho padre, es lo que jugamos nosotros, Sí, ¿no? también hay 2 o 3. Igual, Por mucho acá. vale, mucho vale, No, mucho la vale. verdad es que muy agradecido. Precisamente David Canales. Sí, como Amigo, no, no, amigo. Saludos al saludos, ingeniero. saludos. El Inge David. En una de las vueltas, de las visitas que hicieron a Allende, ahí estuvieron en el Bicentenario y en el Palacio Antiguo y el Palacio Nuevo. Digo, el Palacio, la iglesia antigua y Ah, ok. la iglesia nueva. El Palacio, pues también es una soy histórica porque es desde la época de don Porfirio que se hizo. Parte de la historia, la difusión como tal de la historia, don Jorge, yo creo que es bien importante y qué bueno que nos haya aceptado esta invitación para difundir la historia de su municipio, ¿no? Porque a veces se nos olvida dónde estamos parados, ¿no? Y sobre todo, las raíces, dónde venimos. Claro, es muy importante. ¿Alguna red social que podamos ver ahí algo? ¿O el Facebook no? ¿De qué lado, no? O si hay alguna que lo ponemos aquí a este lado. ¿En Facebook? Ok. Ah, sí. A ver, cuéntanos un poquito de su Facebook. ¿Cuál es? Pues Jorge. Jorge Jorge, Salazar. aquí van a estar. Sí. Aquí van a estar las redes de don Jorge. Sí, Jorge H. Salazar. Agradecidos con usted. Mándenle el mensajito y tienen alguna duda. No nos va a contestar más que nosotros, pero no es cierto, no es cierto. Oye, pues invitando a la raza nuevamente a las redes sociales como Los Nopalitos TV. No les cuesta absolutamente nada y esperemos hayan disfrutado esta bonita charla con don Jorge. Muchísimas gracias. Muchas gracias a y nos ustedes. vemos pronto si Dios quiere. Gracias. Si Muy Dios amable. quiere. Pues nos vamos, Rondo. Vamos, sin antes decirle a la gente que los queremos mucho y los queremos ver. Tomar. ¡Ánimo! Salud.